Bueno, ¿qué tal? Continuando con Enrique Dussel, la pauta es observar la nueva narrativa de la historia mundial y no universal. Y hay que ver por qué se diferencia, ya que lo universal forma parte de concebir a Europa como centro civilizatorio de todos los órdenes y todas las etapas evolutivas y es su punto final. Entonces todo tiene que estar imagen y semejanza de los órdenes civilizatorio de Occidente, de Europa. Entonces, acá vamos a ver que en la narrativa de Dussel es descentrar, destotalizar la historia, desuniversalizarla y dejar de tener a Europa como centro. La Europa de la modernidad. Concebir y cambiar la fecha del inicio de la modernidad, no ya desde 1789, que es la Revolución Francesa como el gran parteaguas, es decir, 1789, todo lo anterior es una etapa oscura del antiguo régimen, de las monarquías, de la Edad Media, y es como si todo el mundo hubiese vivido la Edad Media, y Enrique Duce va a decir no. La Edad Media únicamente se circunscribe a Europa. Cambiar la fecha del inicio de la Edad Moderna, de la modernidad, de la ilustración, del uso de la razón y los progresos de la ciencia, la técnica, el aumento de la producción, las mejoras de los estándares de vida, como uno lo concibe, es más, en el sentido común, va a decir no. La Edad Moderna se va a iniciar en 1492, el momento y el cual se da el choque civilizatorio, uno de los primeros gran choques, con la conquista y la invasión de América. De esa América que si no situamos a la modernidad en 1492, todos esos pueblos, todos los pueblos, no solo hablo de los pueblos latinoamericanos, las culturas amerindias, las culturas precolombinas, como se las conoce, los pueblos nómades y las grandes civilizaciones de Mesoamérica, el imperio inca, el imperio azteca, el imperio maya, el imperio guaraní, no solamente nos queda fuera si la modernidad la postulamos en otro lugar y tenemos que descentrar la historia eurocéntrica. La modernidad se inicia en 1492, cuando la Europa enclaustrada por el imperio musulmán hace el contacto y circunnavega a través del Atlántico y en 1520 realiza la circunnavegación completa con Elcano y Hernando de Magallanes, ¿no? El estrecho. ¿Qué quiere decir esto? La modernidad va a tener tres patas esenciales y de las cuales no hay que olvidarse. ¿Cuáles son esas tres patas, esos tres pies, esos tres grandes ejes? La esclavitud, con la modernidad tenemos la esclavitud, tenemos la economía mercantil, es decir, el capitalismo, tenemos el eurocentrismo y el eurocentrismo. Esos tres alfiles van a ser, o pilares, mejor dicho, los grandes sostenedores de la modernidad. Esto que parece no es que sea una novedad, sino implica una torsión en el giro y en la perspectiva, ya que si no, tendemos a situar a la modernidad únicamente con los autores iluministas, más bien con los contractualistas del contrato social, la sociedad civil, la sociedad política, el trabajo asalariado y la propiedad. Situar a la modernidad antes del trabajo libre, del trabajo asalariado, del trabajo remunerado a partir de sujetos libres, las libertades individuales, es hablar de los sistemas mercantiles en convivencia, el sistema capitalista en convivencia y coetáneo, es decir, en el mismo momento, al mismo tiempo cronológico, con el sistema esclavista, con la esclavitud, es decir, no ser poseedor de la libertad y por tanto disponer de los sujetos de forma objetual, como si fuesen objetos, la venta y compra de un instrumento de trabajo, no un sujeto libre. Entonces nos situamos antes de los autores contractualistas, ya sea Rousseau, ya sea Hobbes, ya sea Adam Smith, ya sea Spinoza y muchos otros. Entonces es hablar de la tradición hispánica, que era la potencia que va a ser potencia marítima y disputándose los mares con Portugal, en la conquista de África como en la conquista de América. Y luego es
ver la narrativa con la otra torsión para deseuropeizar la historia. Eso por un lado. Luego, al ver la conformación de las élites criollas que van a componer las élites dirigentes con el ideario positivista, mirando al norte de Europa, no ya al sur de Europa, que es esa Portugal, esa corona española, que es vista como un atraso, es vista como retardataria. Y se desconoce y se logra la fractura del pacto colonial a partir de acá vemos nuevamente la polisemia de la palabra pueblo, la noción de soberanía popular. Y la lucha de legitimidades. ¿Quién va a tener la legitimidad para ejercer un poder, valga la redundancia, legítimo? Tenemos el derecho de la fuerza y el derecho del consentimiento. Pero a la hora de qué pueblo estamos hablando, el pueblo de mestizos, el pueblo de criollos, la élite culta de la ciudad, la civilizada, o lo que son los otros, la composición de las masas indígenas, criollos, de los negros traídos de África, la compra y venta de mano de obra esclava, que van a conformar tanto en la cuenca del Atlántico, del Pacífico, la parte en el Caribe, que en la parte también del Atlántico, sí, en Brasil, la conformación de la población negra. Entonces esta población, esos sujetos políticos tienen que tener historia, van a tener y recobrar historia y voz y derechos políticos a partir de situar a la modernidad en 1492 y no desde la Revolución Francesa en adelante. Entonces, desde la perspectiva crítica de esta nueva narración de la historia mundial, es ingresar a las grandes civilizaciones y que esos pueblos sean sujetos políticos en la historia. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la noción de Europa. Pasa a ser centro a partir de la invención de los románticos alemanes en el siglo XVIII, en el 1700. Bueno, acá tienen que fijarse las citas de los dos grandes autores que tenemos para el pensamiento de la élite letrada nacional. Es Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento, en la página 430 y 431. ¿Y cuál es el ideario? La conformación de ese régimen político de la década de la generación del 80, como se la conoce, que va a ser una república excluyente, una república liberal conservadora. Y por eso también en el marco de los regímenes políticos se la concibe como una oligarquía. Así que bien, hasta ahí. Así que saludos.